Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Gomstocks. Qué gusto tenerlos en un nuevo capítulo, un nuevo jueves de Gomstocks. Este capítulo es especial porque estamos llegando al medio centenar de producciones y tras pedido de muchos, hoy tenemos a un grande, un ángel inversionista y director general del grupo que ha catapultado al éxito de startups de todo el mundo a cosas estratosféricas. Hoy con nosotros el director general de Endeavor México, Vincent Esperanza. Vincent, qué gusto tenerte en el podcast. Bienvenido a Gomstocks. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación. No, hombre, de verdad qué gusto que estés con nosotros hoy. Me gustaría empezar un poquito de lleno y ya adentro ya nos vamos conociendo un poquito más. Eres francés, pero creces en México y luego llevas más de 18 años en Endeavor. ¿Cómo empieza el camino de Vincent de Francia a México, un poquito de Puebla, la UTLAP y luego cómo empieza a apasionarte por los emprendedores a llegar hoy a dirigir un monstruo? Bueno, a ver, probablemente este es el ejercicio más incómodo para mí. O sea, me podría hablar del emprendimiento, de los emprendedores, de los mentores, del ecosistema horas. Hablar de mí es lo que más me incomoda, pero te cuento un poco. Yo nací y crecí en Francia porque en realidad llegué a México en el 99, cuando ya tenía 21 años. Entonces, eh, llegué, digamos, de joven adulto, en donde me vine a México un poco por casualidad. Eh, Cuando hago memoria es que todo empieza por un fracaso y creo que después ha sido un poco lecciones de vida que he aprendido con el emprendimiento. A mí me toca en el 96 no aprobar el bachillerato en Francia, lo cual es una anomalía estadística porque 90 y muchos por ciento del país lo logra, y yo fui parte de este pequeño porcentaje de gente que no lo logra. Y esto para mí, sin saber en aquel entonces, que cuando sucede y a esta edad no te das cuenta, fue la mayor bendición que me pudo haber pasado, porque de aquí empecé a tomar decisiones diferentes, que me llevó un camino distinto y que me trajo a México, y que ahí pude expresar algo que no hubiera sucedido de haber aprobado como tuvo que haber sido normalmente en este año, ¿no? Entonces, lo cuento porque es curioso como muchas veces cuando eres joven crees que no haber hecho algo bien o como la gente piensa que debiera ser, en realidad también puede abrir habilidades distintas, comportamientos diferentes, si es que sabes cómo enfrentarlo, ¿no? Que para mí es como esto modificó comportamientos. Y entonces, parte de los cambios que me ha hecho es que me fui a otro tipo de colegio, terminé mis estudios en otra categoría, y esto me dio la oportunidad de conocer a una universidad en la cual terminé estudiando, que ofrecía programa dual con muchos países. Y yo postulé únicamente al programa mexicano porque en aquel entonces había escuchado como un profesor de economía resaltaba el potencial que tenía México dentro de la economía en América Latina. Me atrapó. Yo no hablaba español, no tenía ningún antecedente, no tenía absolutamente nada que me acercara a México, pero yo creo que sin saberlo en este momento era una especie de emprendimiento, era una especie también de salir de la zona de confort, salir de los caminos conocidos para abrir un camino desconocido y descubrirme a mí mismo y descubrir este camino, ¿no? Y es como llego a esta universidad. Estudio primero en Francia el 97 al 99, y en el 99, junto con un grupo de estudiantes, éramos 16 en aquel entonces, llegamos a México, llegamos a Puebla, a la Universidad de las Américas. Por eso siempre digo de broma que soy franco cholulteca, porque mi primera pisada al país fue en Cholula. Eh, y creo que fue el mejor aterrizaje posible en una ciudad de un tamaño muy razonable, con un ambiente muy espectacular, con mucha apertura a una universidad. No sé si la llegaste a conocer, pero que es bella desde sus académicos, pero la hacienda es hermosa, los jardines son espectaculares, en fin. Disfruté mucho esto. Y terminando en el 2001 me graduó, y ahí todavía estaba la tentación. Imagínate que en aquel entonces Europa, bueno, Francia dentro de Europa se abre al euro, se abre como una comunidad que se integra. Entonces hay un cambio bien importante que sucede en este momento en Europa, y 13 de los 16 que nos venimos, pues regresan a vivir esta consolidación, también a vivir en un país que tiene otro nivel
de madurez, que te ofrece salarios en euros, que te ofrece 8 semanas de vacaciones pagadas, y yo por decisiones un poco de, oye, déjame tantito más en México, quiero terminar de aprender el idioma, quiero terminar de profundizar con la cultura y luego me regreso. O sea, en aquel entonces era simplemente un pasito más y me regreso. Eh, Esto pues fast era forward en en el 2006 más o menos. 2001, 2001, 2001. Ok. 2001. Mi mamá me sigue reclamando de que pasaron muchos años después de esto. Eh, y, y entonces ahí pues todavía te intentas encontrar y finalmente es hasta el 2006 que me topo con Endeavor y particularmente con Fernando Fabre, que era quien en aquel entonces tenía el rol de director general de Endeavor en México, Okay. y que por azares del destino me presenta Endeavor, me presenta su misión, y ahí es cuando entré en Endeavor, ¿no? Entonces, ahí sí estamos en el 2006. Correcto. Entonces, y te quedaste en Puebla después de eso. O sea, de ahí te fuiste a Ciudad de Entonces, México. correcto. Entonces, el primer rol al que me invitaron a participar fue eh, abrir la primera oficina de Endeavor fuera de la Ciudad de México, Okay. y para ver cómo podíamos replicar el modelo de Endeavor en otras ciudades para tener un modelo de expansión. Eh, ¿Por qué Puebla? Es porque en aquel entonces era a 2 horas del coche, era barato ir y estar en Puebla. Habían encontrado en la URLA un hospicio, digamos, para tener la oficina ahí. Y por eso yo llego y por eso me ofrecen esto. Y de ahí entonces empecé a dirigir Endeavor en Puebla. Luego tuve la expansión nacional. Llegamos a tener en aquel entonces hasta 13 oficinas en el país. Y entonces yo ahí arranco y detono mi carrera en Endeavor en Puebla. Después Fernando se va a Nueva York como presidente de Endeavor a nivel global. Llega Pilar Aguilar, que fue la directora de Endeavor entre Fernando y yo, digamos. Y ella rápidamente cuando llega, yo ya tengo algo de tiempo en la organización, como 5 o 6 años, y me dice, oye, pues vente a la Ciudad de México, porque me gustaría como prepararte para que tú seas el siguiente director, pero para eso te necesito, pues aquí te Entrenar. necesito observar, entrenar y que tengamos esta complicidad por unos 2, 3, 4 años y después eventualmente ¿no? Y eso fue lo que sucedió, eso fue lo que me dio el salto de Puebla a la Ciudad de México. Okay. Y llegué, pues sí, como que un poco recuerdo mucho lo que me dijo Fernando en aquel entonces, me dijo, es momento de dejar de ser cabeza de ratón y ser cola de león. Y recuerdo que le decía, pero ¿eso qué quiere decir? Me dice, mira, ya en Puebla ya la gente asocia el emprendimiento a Vincent, o sea, ya eres una figura que allá localmente entienden que eres como que el que ancla el ecosistema. En México eres nadie y cada persona que te vas a topar es alguien mejor que tú. Tienes tú mismo que desafiar de qué tal. Y creo que fue un gran consejo porque otra vez te sale de la zona de confort, te sale de la... y si lo ves en perspectiva, es otra vez salir un poco del camino predecible para ir un camino audaz, un camino desconocido, un camino de cierta forma peligroso porque puedes no estar a la altura y se acaba el Incómodo. camino. Exacto. Pero creo que ha sido un poco parte de lo que me ha definido tomar esos caminos audaces, estar conscientes de la dificultad que conlleva, de los sacrificios que conlleva, pero también sabiendo de que si lo logras, pues eventualmente vienen recompensas futuras, ¿no? Y ya ahí fue cuando tuve otros roles a nivel global, a nivel nacional, y luego en 2016 ya es cuando formalmente entro como director general de México y hace 3 años también de Latinoamérica. Me gustaría que nos platicaras un poquito qué es Endeavor, porque no sé si, o Ujú. sea, como que no acaba de entender si es como una aceleradora, un VC, un fondo, muchos ángeles inversionistas. ¿Nos puede resumir un poquito qué Sí, es Endeavor? o sea, no es nada de esto. Este es, mira, somos un movimiento cuya misión es cambiar a los países a través de identificar, seleccionar y apoyar a sus mejores emprendedores. Esa es como que digamos la parte que lo resuelve. Ahora, ¿cómo lo hace y por qué lo hacemos? Porque queremos firmemente que los emprendedores cuando digo los emprendedores es con E mayúscula, sin tinte de género, ¿no? Es como
englobando a nivel general, son aquellos que si logran tener éxito, no solamente generan riqueza económica, generan empleos, generan compañías que tienen una derrama económica, digamos. Muchas veces acortan brecha social, o sea, usan el emprendimiento para resolver problemas grandes y además aportan una riqueza cultural que es muy similar a lo que tú estás haciendo con este espacio, que es crear historias tangibles de gente ordinaria haciendo algo extraordinario. Y que es, si ella o él pudo, yo también puedo. O sea, es desbloquear este rol model implícito de gente normal, gente que se equivoca, gente que tiene defectos, gente que tiene muchas condiciones que cuando tú lo escuchas, dices, no se necesita un superpoder para emprender esta gente, ¿no? Simplemente se necesita pues, una dosis de ciertas cosas, porque tampoco es para cualquiera, pero yo también. Y entonces, esto es como tú logras cambiar países, logras cambiar ecosistemas. Y nuestra teoría es enfocarnos a aquellos que no están en la etapa inicial, o sea, no estamos tan enfocados al tema de startup, estamos más enfocados al tema de scale-up, de compañías en donde cuando llegan a Endeavor ya tienen algo de tracción. Ok. Los fundadores no están en su primer emprendimiento, no son primerizos, han tenido un par de fracasos primeros o a lo mejor una venta o a lo mejor algo, o sea, tienen cicatrices de vida, tienen probablemente algunos inversionistas institucionales que están ya en la panza de la compañía, pero muestran un potencial, una ambición y una capacidad de escalar su negocio, ¿no? Ok. Y es ahí en donde Endeavor entra desde su perspectiva más misionaria de te voy a dar acceso a mentores, aliados, a consejeros, a gente que no tiene más que no tiene nada que ganar, que te va a donar lo más valioso que tiene, que es su tiempo y su experiencia, para que tú triunfes. ¿Y por qué Ok. lo haría? Es que si tú usas tu historia de éxito, no solamente para crear empleos, riqueza y demás, pero también para detonar un ecosistema que es Endeavor te va a motivar a que tú inspires, mentores, inviertas y entrenes la siguiente generación de emprendedores. Entonces creas un ecosistema de emprendimiento. Y es así como nacimos, es así como lo hacemos. Es decir, cuando hablas de esa aceleradora, es inversionista, es una red, es un poco de todo, pero principalmente nuestra misión es cambiar los países a través de identificar, apoyar a estos grandes emprendedores para que puedan expresar su talento. Endeavor también les mete cash. Entonces, al inicio, el origen de Endeavor, cuando nacimos en el 1997, Ok. no, nacimos completamente non-for-profit y completamente en una dinámica de te voy a acercar a un network que te va a ayudar, ¿no? Ok. Eh, Evoluciona en el 2012 cuando desde San Francisco lanzamos Endeavor Catalyst, que es el primer fondo de coinversión que existe a nivel mundial, en donde empezamos a coinvertir y a crear el primer fondo de coinversión pasivo basado en regla. No existía a nivel mundial un modelo de esta forma. Y Wow. era, oye, si tú eres emprendedor Endeavor, que tienes una ronda con ciertas características, liderada por un fondo institucional calificado que tiene ciertas características, por regla, Endeavor te puede completar la transacción en un cierto porcentaje, para un cierto monto. Era algo que cuando lo lanzamos en 2011, cuando se cocina esto en 2011, nos hacemos la pregunta de, oye, pero esta regla, ¿en cuántas rondas, cuánto hubiéramos invertido? Imagínate, nacimos en 97, estamos en 2011. Era en cuántas empresas hubiera aplicado esta regla. Y en aquel entonces era 11 compañías. Ok. 11. Que ahorita son un chorro. Del hicimos, o sea, y entonces lanzamos esto en 2012 y a Ujú. la fecha hicimos 320 inversiones. O sea, de las 11 de la década hicimos 320. Dentro de las 320 tenemos 65 unicornios invertidos, cosa que ningún otro fondo en el mundo tiene un ratio de una inversión por cada 6 O sea, es un ustedes unicornio. están adentro de 60 y tantos unicornios. Exacto. De Wow. los cuales el 71% de estas inversiones fueron realizadas antes de que sean unicornios, que también eso es un criterio de, oye, entonces los veo cuando aún son invisibles para mucha gente, pero con un ojo de proyección hacia el éxito que es bien interesante. Y hemos invertido, bueno, también la diferencia es que hoy operamos en 45 mercados en el mundo, cuando en 2011, cuando hacemos esta premisa, creo que estábamos en
14 países, ¿no? Algo así. Eh, pero eso te dice la dimensión que ha tomado no solamente Endeavor, sino el emprendimiento a nivel mundial en los últimos años, la actividad de capital privado que también se ha detonado de manera significativa y de manera importante en los últimos años, y cómo esta etapa de evangelización de por qué el emprendimiento es importante, por qué necesitamos más y mejores emprendedores en nuestras economías, algo que era algo que teníamos que evangelizar, teníamos que convencer, hoy creo que está entendido y Endeavor en esos últimos años ha reafirmado su autoridad en hablar de estos ecosistemas y demostrar cómo se conforman. Está cañón. Cuando estaba viendo o sea, toda la lista que tienen donde están invertidos, me votó Bitso, porque es una Ujú, empresa que conozco muy bien, la usé desde que tengo 15 años como consumidor. Y ujú. luego tuve la fortuna de ser interno, uno de los primeros en la historia de la compañía, y verla desde adentro, una empresa que de verdad me apasionaba, y luego verlo en Endeavor se me hizo muy familiar, muy chingón que ustedes también estuvieran allá adentro con un emprendedor impresionante como lo es Daniel. Y mira, te voy a decir, yo conocí Bitso eh, antes de Daniel. Este, Ah, cuando todavía estaba eh, aquí en Tom. cuando estaba Pablo, que estaba también Ben, eh, y luego me acuerdo la llegada de Daniel a Bitso, me acuerdo cuando llega con una visión extraordinaria sobre no la criptomoneda, sino el dinero, el futuro del dinero de la plataforma de blockchain. Y fue la primera persona que me pudo expresar de manera sencilla, entre comillas, lo que traía y es una historia de una visión espectacular, de un visionario, de alguien que se supo apoyar. Y estoy de acuerdo contigo. A ver, o sea, yo podía hablar horas y horas mucho más que de mí, de las historias de estos emprendedores, porque me parecen extraordinarios. Y Daniel es uno de estos emprendedores eh, que verdaderamente no solamente es un cerebro privilegiado, pero es un ser humano generoso, bondadoso, recíproco, no, o sea, digo, ¿qué te puedo decir? ¿No? Le tengo un respeto y un cariño enorme. Es increíble. O sea, como CEO, yo era te voy a contar una historia. Yo era el interno más joven, pues yo no venía de ningún banco, de ningún Big Four, yo venía de la escuela, o sea, a hacer mi internship de verano. Entonces Daniel empieza a decir de que, no sé, Vincent, tú trabajas en este departamento y reportas a esta persona. Hasta que llega a mí, me dice, Sebastián, tú eres intern en operaciones, le reportas a tal, pero así se fue con 40 personas. Entonces a mí se me hizo muy cañón, dije, ¿cómo, o sea, cómo tiene el tiempo de estar manejando un unicornio y luego saber cada persona a quién le reporta en su compañía? Se me hizo muy cañón, se me hace alguien brutal. Yo también, y creo que tiene todavía una visión desbordante y lo que estamos apenas viendo de Bitso es poco contra lo que está pensando el construir y ojalá tenga éxito porque de verdad es que nosotros creo que creemos que cuando estas compañías triunfan y Daniel se dé el tiempo de poder, te digo, mentorear, invertir, entrenar e inspirar a la siguiente generación, será un mejor mundo porque entonces creas este efecto multiplicador. Ese 100% es la tesis de Endeavor. Está increíble. Alicia Siret, la fundadora de Madame Chair, cuenta que los early stage investors, pero creo que ustedes no son tan early stage, son como segundo o tercera fase ya consolidados, pero igual me gustaría que opinaras de esto tú como ángel inversionista. Alicia Siret, fundadora de Madame Chair, platica en una de sus TED Talks que los early stage reciben alrededor de 100 pitches al mes y que el 99% dicen que no. ¿Cómo, Ujú. cómo es esto para ti? ¿Cómo navegas estos pitches? ¿Qué tan cierto es? ¿Qué tan no cierto es? Entonces, esa es otra cachucha, digamos, ahí tenemos que un poco eh, bajar la cachucha de Endeavor y abrir otra que es, yo hace en 2000, parece que 2015, 2010, no me acuerdo, cofundé con un grupo de amigos, Zero Bullshit, que es un grupo de ángeles inversionistas, que en su nombre lleva un poco la promesa de ser un actor distinto en materia de inversión ángel en México, ¿no? Y lo pusimos
conscientemente en el nombre, Me encanta. justamente para provocar también cosas distintas, es decir, un feedback en 8 días, una respuesta en 8 días, una respuesta honesta. O sea, si te decimos que no porque el pitch fue aburrido, procuramos decirlo. La gente sabrá cómo lo quiere recibir, pero nos parecía importante. Es decir, si tú te llamas Zero Bullshit, es mucho más fácil que la gente, que seas fiel a tu ADN porque está en tu nombre, tu personalidad. Entonces, cuando hicimos esto, un grupo de amigos, lanzamos esto, ¿no? Te digo otra vez, cuando hablas del 2017, me parece que fue, suena ayer, pero en realidad, para efectos de ecosistema, era un ecosistema muy distinto, desde la estructura del capital privado, desde cómo eran los ángeles inversionistas, cómo eran los instrumentos para invertir. Apenas nacían los safes, las notas convertibles, los abacos en México, que había una iniciativa, en fin, era como todavía muy, muy incipientes. Muy Y prehistórico. sí, de alguna manera. Y entonces, es un, o sea, lo que yo aprendí es, uno, creo que soy malísimo inversor, ¿Por qué? este, porque, o sea, cada que un emprendedor me cuenta una historia, me emociono tanto saber cómo le brillan los ojos, lo que están viendo, que estoy sesgado de querer ayudar, porque Endeavor me ha entrenado para querer ayudar, para querer participar, y el inversor, de cierta forma, tiene que ser mucho más riguroso en decir, pues o sea, hay inversionistas que hacen un spray and pray, que es, pues yo le voy a meter a 100 y pues, una le va a pegar y es más un tema de, no, donde no voy a hacer tanto rigor en mi proceso. Eso lo haces cuando tú tienes muchísimo dinero, si eres un YC, si eres un... Pero cuando no es así, pues tienes que escoger muy bien las balas en las que vas a hacer, ¿no? Entonces, le tienes que decir no a mucha gente y no es algo a lo que yo estoy entrenado. O sea, yo estoy entrenado a decir sí. Entonces, uno me está costando trabajo, eh, pero me está gustando mucho porque lo que sí creo es, cuando tú eres un emprendedor y recibes el primer cheque de un ángel inversionista, es la mejor muestra de que estás construyendo algo interesante. Porque ya no es alguien que te conoce, no es alguien que, que tiene un sesgo hacia ti como persona, es alguien completamente externo que tiene recursos y que está diciendo, ¿sabes qué, Sebastián? Va, y no importa el tamaño del cheque. Este gesto de decir, confío en ti, que esta historia que me estás contando, que lo que estás construyendo, le veo potencial, tan es así que te voy a meter lana para que me la dupliques, multipliques y me la regreses, de cierta manera, el retorno del dinero es secundario. O sea, cuando tú emites este cheque es, de verdad quiero que le vaya bien a este O emprendedor. sea, O sea, significa todavía eh, más. es mucho más que el tamaño del ticket, ¿no? Entonces yo creo que si yo fuera un emprendedor y recibo un cheque así, lo pongo en mi pared, lo enmarco, lo cerebro, porque de verdad sí es algo, es un hito importante. Eh, al comentario de recibe 100 y son 99, ¿no? Sí. Ok. Eh, yo en lo que me fijo es todo hacia el equipo fundador y el talento que está alrededor del proyecto. Cuando tú inviertes en etapa tan temprana, no hay proyecto, entonces no hay tracción, no hay evidencias, no hay nada escrito. Entonces, en realidad estás invirtiendo en el equipo fundador, en su capacidad de poder navegar lo que está diciendo, en dónde está el propósito inicial del proyecto, cómo están viendo esto, qué capacidad de iterar le ves en el futuro, porque eventualmente se va a modificar, y cuál es la química y la complementariedad que observas en el equipo de fundadores. Si esto hace check, y que además te gusta el sector y que además te gusta que hay como un entendimiento, claro, Ajá. es un sí. Suena fácil, pero después a lo largo de los años pues, empiezas a como que detectar cosas que te gustan o no te gustan, ¿no? Eh, por ejemplo, es muy difícil que me convenza de un emprendedor primerizo. O sea, muy difícil. Pero ¿cómo se hacen Porque, segundos si no tienen chance del premio? o sea, yo prefiero que alguien más pague por el primerizo, porque yo creo que la probabilidad de fracasar en el emprendimiento es inmensa. Ok, Y la sí, probabilidad de fracasar en tu primer emprendimiento es aún más grande. Lo único que yo no sé de la persona cuando es primeriza es, se sabrá levantar
del tropiezo, del fracaso, sí o no. Porque no vivimos en una sociedad que ha acostumbrado a navegar el fracaso como una oportunidad de crecimiento y de aprendizaje. Por eso, cuando me pediste iniciar mis historias, empiezo por estas, porque he aprendido en carne propia cómo sí son importantes, pero por una única razón. Es cómo la persona va a reaccionar ante esto. No es que a nadie nos gusta fracasar, a nadie nos gusta equivocarnos, pero es qué, qué tipo de reacciones va a tener la persona ante un tropiezo. Eso es fundamental. Y entonces, ese es lo único que no puedes saber de una persona que nunca lo ha hecho. Y sí es un poco injusto lo que tú dices, porque necesitas una primera para tener una segunda. Eh, a ver, lo he hecho, o sea, he hecho inversiones, pero de entrada alguien primerizo me da, salvo que se supo rodear de gente que sí tiene más canas, que tiene cicatrices de vida y que entonces el balance entre los fundadores me da esta. Pero si yo tengo tres primerizos recién egresados, por ejemplo, también soy un poco miedoso de los exitosos en la escuela. O sea, los que tuvieron puros dieces, mención honorífica, tal, igual. Yo no sé cómo se comportan en los siete, en los seises, en el rechazo. O sea, entonces como que me gusta gente que se sabe moldear en la dificultad, que sabe volverse a levantar de un tropezón. Entonces, bueno, pero fíjate, te estoy hablando prácticamente únicamente de temas soft y temas de resiliencia y temas de abnegación, temas de propósito. No te estoy hablando de, el que sabe de Gen AI, el que sabe de Bueno. Quantum. No, no, no. Yo te estoy hablando de un perfil de gente al que me gusta y que digo, pues a la guerra con ellos, ¿no? Si su guerra me mueve, me motiva, si la causa que tienen me parece grandote, si el problema que quieren resolver para ellos es inmenso y se van a desvivir y se van a morir en la raya en el intento de resolver este problema grande, vamos con ellos, ¿no? O sea, eso es un poco como, como lo veo desde la perspectiva de inversión, de inversor ángel. Está increíble. Y siento que sí, o sea, justo que te quería preguntar cómo es la idea o el emprendedor, 100% el pero, emprendedor. pero, ajá, el emprendedor el otro Pero día ni que siquiera es, vino. ni que siquiera es 90-10, o sea, es mucho más, o sea, porque la idea la vas a modificar, la vas a iterar, la vas a transformar, la vas a desafiar, romper, volver a crear. Para mí es, o sea, el equipo, el emprendedor y el problema que quieras resolver. O sea, fíjate, la idea no me importa. Me importa el problema que quieres resolver. Y creo que muchas veces la gente te quiere vender una solución y yo le digo, véndeme un problema. ¿Cuál es el problema que quieres resolver? Si este problema es grandote, te resuena, te mueve pero en el estómago, en el corazón, en la mente, entonces habrá más de una solución para llegar a resolverlo. Si me vendes una solución, probablemente te mueras con el capricho de que esta solución es la mejor respuesta al problema. Yo quiero ver un problema gigante y un equipo con unas condiciones con las que te comento. La solución, te prometo que se va a modificar N Sale. cantidad de veces en el camino. El otro día que Roberto Peñacastro y su socio me pidió chance, vinieron a picharle a gente en Boston, bueno, a tener juntas, y vinieron, compramos un colchón inflable, se quedaron en mi sala, y le dije, güey, de que no se puede, no es nada mejor que esto, güey, o sea, es la vida del hustle, le dije, güey, qué divertido, agarré y les tomé una foto y le dije, ¿te acuerdas de mí, cabrón? Cuando levantes una ronda en la que estás buscando, ¿te acuerdas de mí? Y pones esta foto en tu oficina. Y ya estaban muertos de Sí. risa. Y Y, y, justo, y así es, o sea, ese es este camino, esta humildad a la escasez, este ADN de, pues el cómo sí, ¿no? O sea, oye, ¿te irías, te lanzas a Boston? Sí, güey. Pues, o sea, esta parte, lo único difícil para un emprendedor es, en la escala, mantén este rasgo, y este rasgo para mí tiene que ver con tres cosas fundamentales, que es, lo primero es obsesión por el cliente, no es obsesión por el inversor, ¿sabes? Como una obsesión por resolverle algo grandote y un valor inmenso hacia el cliente. eh, Sensación de escasez, es decir, la abundancia aniquila los deseos de hacer, o sea, escasez de talento, escasez de tiempo, escasez de dinero, escasez ¿sabes? Para que realmente saques lo mejor con lo que tengas. Y la tercera es una humildad gigantesca. Y cuando y entramos en 2020, 2021, en una histeria, en una
creamos totalmente lo contrario y creamos emprendedores obsesionados por el inversor, gente de humildad pasamos a arrogancia y de escasez pasamos a abundancia. Y ahí es donde rompimos muchas de las reglas que me parecen fundamentales para el emprendimiento. Está muy cañón. Te quería preguntar algo o sea, sobre el ecosistema, es que, no, bueno, sí del ecosistema emprendedor en México. Uh -huh. Hace poquito hubo una plática en Harvard, bueno, hubo un panel sobre era la conferencia de mexicanos en Harvard, y hubo justo una plática como de fintech, de inversiones, donde participaron un par de CEOs como Carlos Cardini, estuvo Rodrigo, ahorita se me olvidó, pero fue director de IDEO un tiempo. El punto es que decían, hagan ideas de que emprendan, no sé qué, y le estás hablando a Harvard. O sea, estás hablando a un lugar donde la gente sabe dónde estás hablando, pero yo tengo, yo tengo una pregunta, donde yo he visto de primera mano justamente con varios amigos que manejan justo compañías de 80 a 100, que ya no están al principio, pero ya avanzaron un poquito, también unos que están al principio. Pocos han sido apoyados por inversionistas mexicanos o latinoamericanos. Muchos de ellos se han tenido que ir con inversionistas desde chinos, asiáticos, hasta árabes, europeos, pero es muy raro que encuentres que el primer inversionista sea mexicano. ¿A qué crees que sea ese problema o como que ese tema que la confianza del inversionista latinoamericano al latinoamericano a veces no, a veces falta? Mira, en tu pregunta hay varias respuestas que hacer, ¿no? La primera es, no creo que exista un malinchismo de no querer invertir, de inversor ángel latinoamericano, emprendedor latinoamericano. O sea, yo pensaría que no. Lo que sí pensaría es que es muy reciente el tema de inversión ángel. O sea, la región lleva una década empezando a ver emprendedores locales creando startups que se convierten en scale-up y que entonces eventualmente existen rendimientos. Es muy poco visible. O sea, yo que llevo invirtiendo desde hace 8 años, aún no se están viendo los retornos. En papel tenemos muchas inversiones que son muy prometedoras. Es en papel, o sea, y el papel se puede quemar, se puede mojar, se puede esfumar. Y entonces, ¿a qué se debe? Es que hay una mentira, más bien, hay un ajuste que hacer en Latinoamérica, es todos los fondos de venture capital en Estados Unidos han sido diseñados con una regla de 8 más 2 y 3. Te la voy a contar. Cualquier fondo está diseñado para tener una duración de vida de 8 años más 2 años de desinversión. Y la regla del 3 es, Ok. voy a invertir mi fondo en 3 años. Luego el fondo sigue viviendo por otros 5 años más para llegar a los 8 años de vida útil. Y los últimos 2 años desinvierto aquellas empresas. Eso se debe porque en Estados Unidos la actividad de M&A y la actividad de empresas que enlistan en Nasdaq o en NYC es muy dinámica. Ujú. Cuando nosotros creamos la actividad de venture capital en México, que es el caso que conozco más, si tú te fijas en los primeros inversionistas, los Alta Ventures que hoy son Dalus, New Ventures, Angel Ventures, o sea, Nazca, Cometa, Dila, todos esos fondos que son los primeritos, hoy en día, que están en su tercer o cuarto fondo, apenas llevan 11 años, 12 años máximo de vida de todos sus fondos completos. Pero yo creo que en Latinoamérica este 8 más 2 es un 10 más 6, porque no tenemos actividad de IPOs, porque no tenemos una cultura de M&A, o sea, las compañías locales no hacen adquisición de compañía. Y todo el juego del ecosistema se juega o se mide cuando hay exit. Si no hay salidas, tú no puedes devolverle dinero ni al ángel Ahí. inversionista, no le puedes entregar stock option o materializar stock option a un early employee, no le puedes devolver al inversor institucional porque no hay salidas. Y ese es probablemente en el ecosistema de emprendimiento, la tarea pendiente de todos. Porque mientras no se dé esto, no se materializa. Si tú te vas a San Francisco, si hay alguien, o en Boston, o en Nueva York,
sí hay alguien que te dice, güey, yo sí me hice esta cantidad de lana porque fui un early employee de, y te va a mencionar todas las compañías que hoy son grandes que hicieron IPO. Si tú en México, los que somos apóstoles o promotores del ecosistema, llevamos años y años, pero no se ha materializado. Por eso la pregunta cuando me dicen, oye, el 2021, cuando hubo los 3.5 mil millones de dólares en México, los 15.3 en Latinoamérica, ¿fue bueno o fue malo? La sensación es que sí fue bueno, es mejor tener demasiado que no tener nada, pero solo se va a medir si en algún punto de la jornada los Clip, Bitso, Kavak, Quesky, 99 minutos, Yalo, o sea, todas estas compañías, si en algún punto tienen un evento de liquidez. Y agrégale que dentro de esta dificultad de la salida del M&A, no tenemos un mercado de secundarias institucional. Y el mercado de secundarias es importantísimo para que exista liquidez en el mercado. El secundario es, oye, yo entré de inversor ángel temprano en la compañía de Sebas. Ya hubo rondas y dices, oye, yo necesito liquidez porque, no sé, voy a ser papá o porque necesito un viaje o necesito hacer una adquisición. Le metes a un mercado de secundaria que es, oye, yo ofrezco esta acción a este precio. Ok. ¿No? Y alguien dice, oye, este precio para mí sí es interesante, compro esta acción. Este es un mercado de secundarias. Es decir, no se da la venta, compra de tu posición en rondas o en un IPO o en un M&A, se da en un mercado de secundarias. Este mercado en Latinoamérica es completamente inicial. Hay iniciativas, Antonia Rojas está haciendo un fondo de estos, Nazca creó un fondo específico para que se llama Continuity. Esto va a ayudar a crear mecanismos de liquidez. Pero ¿por qué no hay ángeles inversionistas? Porque nadie tiene visible de que sí es una buena inversión. O sea, si tú me preguntas, yo hice más de 40 inversiones. O sea, me ha retornado, pero yo creo que ni la propina de lo que... O sea, entonces yo creo que esto explica principalmente por qué no hay. En el momento que se da el ciclo, en los momentos, y mira, espero que me vuelvas a invitar en tu episodio 250, que estemos en 2027 y que ya tuvimos los primeros IPOs, los primeros M&As del ecosistema. Vas a ver cómo todo esto genera un cambio importante porque sí habrá alguien que te va a decir, yo sí le metí y me dio X%. Cuando, no sé si conoces a Carlos Salinas y el equipo de Z-Browns, que fueron los fundadores de Luna y que después Luna creció un poco más a un conglomerado tal, ellos hicieron algo que nadie le ha dado la suficiente relevancia. Pero ellos con su propio balance, es decir, con los propios resultados financieros de la compañía, están recomprando las acciones de sus inversionistas iniciales al 23.2x de inversión. Manches. Quiere decir que cualquier persona que puso $10 en aquel entonces, cuando era Luna, hoy le está recomprando esta acción en 232 esta acción. Es enorme. Entonces ahí No. sí tienes a alguien que va a decir, hey, a mí me fue espectacular porque yo invertí en el emprendedor correcto, en una compañía correcta, que hoy es bien distinta a lo que me picho del Casper de México, que iba a hacer colchones y tal. No, hoy es una empresa que tiene 1,800 empleados, que está integradamente verticalmente, que tiene una planta de otro nivel, que tiene deuda. Entonces, ya, cuando ya se da esto, perfecto. Zeppelin, que es una compañía que también tengo mucho aprecio, una fintech chilena, cuando Sebas, en la primera ronda, no, creo que fue en su serie C, le retorno a su fondo chileno de ángel inversionista, creo que fue 40.2x, también hay otra historia que se genera que le va a decir, 40. yo le metí esto, me dio 40, o sea, entonces ahí empiezas a crear, lo empiezas a materializar. Eso sí, lo necesitamos, porque si tú me preguntas, ¿cuál fue el último exit del ecosistema? Sigue siendo Corner Shop. Y entonces sigue siendo prepandemia, hace muchísimos años. Necesitamos más salidas. Salidas es lo que va a cambiar las dinámicas del ecosistema. Te falta el último eslabón de la Sí, cadena. falta la última mía, pero es la mía que le da legitimidad a todas las primeras mías. Ok.
Qué interesante. No conocía cómo funcionaban los fondos. Está súper interesante para que todo el mundo sepa. Me gustaría preguntarte algo un poquito más personal. Ujú. ¿Qué, qué has dejado tú atrás qué te ha costado a ti cumplir este sueño, capitalizar esta carrera? ¿Qué has dejado atrás para hacer y crear lo que tienes hoy? Em, o sea, muchas cosas, o sea, y te dividía en dos temas. Uno, venir a México, eh, pues dejas atrás, entre comillas, pero pues yo, mi familia, mis papás viven en París, mi hermana vive en París, Qué y belleza. esto, pues hay muchos momentos en donde celebran un cumpleaños y tú no estás, o cuando pasa un evento complicado que sabes que están en una situación más compleja, pues tú no estás, ¿no? O sea, y estás sin estar, porque puedes estar muy presente. Hay un dicho en Francia que dice, lejos de los ojos, pero cerca del corazón. O sea, puedes estar a distancia y estar muy cercano, con detalles, con cercanía, con mensajes, con apoyo, pero sigue estando lejos. Y eso sí es un costo que la gente tiene que entender que no es fácil, ¿no? La gente que vive fuera de su hogar no es fácil. Ahora, yo también tengo otro hogar. Yo ya tengo mis hijas acá, tengo mi esposa acá. Si tú me dices dónde es casa, casa es México para mí. Ya. Ya, o sea, 100%. Si me dices, hay un partido de fútbol Francia-México, ¿a quién le vas? Ahí sí te digo 100% Francia. El único himno que me No, nada, es mueve, broma. el único himno que me mueve es el francés, el animal es el gallo. O sea, aunque cualquier otro enfrentamiento de México le voy a ir a México, porque ya corre la sangre mexicana, pero ahí no titubeo, pero casa es México. O sea, para mí, si tú me dices tu zona cómoda, segura, conocida, tu cueva, o sea, ¿dónde irías? Es México. Em, pero sí tienes que dejar atrás esta parte y tiene un costo anímico, tiene un costo, siempre digo, mis papás están bien, pero el día que no, ¿cómo vas a navegar esto, no? En Endeavor, lo que yo sí tuve que dejar mucho es eh, mi, mi interés o mi apetito económico. Es decir, entré consciente en una organización que está enfocada en una misión. eh, y cuando tú tienes una realidad de non-for-profit, es un non-for-profit para todo, para la organización, para los salarios, y privilegié muchísimo el salario emocional ante el salario económico, a costa de muchas presiones. Mucha gente me decía, trabajas tantas horas, haces tantas cosas, y mira, pues no puedes vacacionar ahí, no tienes un coche como los demás. O sea, comparando un poco con los demás en algunas etapas de la vida, parecía yo estar muy atrás en una dinámica material, en una dinámica de bienestar económico. Y a mí no me importaba. O sea, no me importaba ni que no tuviera el coche bonito, ni que no pudiera ir tal, pero sí tienes que preparar a la gente alrededor tuyo para decir, oye, yo escogí este camino, me llena, me emociona, me hace feliz, me hace pleno, me hace útil, pero el sacrificio ha sido esto. O sea, y no es que sea mejor o peor. O sea, hay gente que estaba cerca de Endeavor y que me dijo, te admiro que tú lo hagas así por esto, pero yo no, cabrón. O sea, yo persigo otras cosas o tengo otras presiones y se vale. Pero sí lo tuve que hacer. La gran fortuna que tuve es que lo hice completamente consciente e intencional. Entonces, para mí no fue un sacrificio, no fue algo que me haya dolido, sino estoy dispuesto porque me gusta tanto lo que hago, me gusta tanto conocer esta gente increíble, conocer estas historias, pensar que puedo aportar algo a mejorar este ecosistema, que todo lo vale. Y lo vale estar temprano, feliz de ir a trabajar y lo vale. Entonces, yo fue algo que puse, pero sí fue un sacrificio, digamos, en este sentido. Mi estimado Vincent, entrando a las últimas tres preguntas, me gustaría Sí. saber de ti qué es lo que ha sido lo más complicado en tu carrera, qué ha sido lo más difícil de navegar en este proceso de ser camino a director general, de ser también con Zero Bullshit Angel Investor, qué ha sido lo más complicado de tu carrera. Lo más difícil es que cuando yo tomo la dirección general, sucede muchos eventos negativos, digamos, y entonces le tengo que darle un giro importante a la estructura de Endeavor, eh,
y eran cosas que yo sí sabía que eran correctas, sí sabían que se tenían que tomar decisiones difíciles y creo que no puedes pensar como persona, como emprendedor, como padre de familia, de que si tú quieres resultados de alguna forma, cualquier de estas necesita y requiere tomar decisiones difíciles en momentos difíciles. Eh, y yo fue justo al arranque. Entonces, yo llego a esta posición sin tener mucha visibilidad, la gente no me conoce. Entonces, como que con un déficit de credibilidad y además tomando decisiones muy difíciles y muy radicales, entonces una percepción de que eh, pues la iba a cagar en pocas palabras. Y probablemente sí, no lo hice tan bien y hubiera hecho cosas diferentes, pero tomar esta serie de decisiones difíciles en este momento fue lo más difícil. Estuve muy expuesto, estuve muy solo, estuve muy, eh, a veces lo refiero a estar en la guerra, pero sin armas, ¿no? Y esto sí fue, el 2016 fue un año muy, muy, muy complicado para mí, pero no estaría hoy no estaría así Endeavor si no hubiera tomado una acción importante de modificar cosas ahí, pero eso sí fue lo más difícil. Hombre, luego vamos a tener que agendar otro cuando esté en México Exacto. para expandirnos en estos temas. La última pregunta antes de pasar a nuestro sobre, a nuestra dinámica, es, ¿mucha gente trabaja por su éxito personal, por su éxito material o familiar? ¿Por quién trabajas tú? Eh, Entonces, ha cambiado completamente desde que soy papá, pero durante toda mi carrera en Endeavor siempre he trabajado y por eso te digo, el ejercicio de hablar de mí me incomoda mucho, porque yo siempre he querido que brille Endeavor, que brille el ecosistema. Y nunca quise ser quien brille dentro de. Tan es así que no tengo redes sociales, tan es así que si tú me dices, quieres participar, quieres hablar, siempre te voy a tratar de sí, pero que luzca Endeavor, que luzca el ecosistema, que luzca México. Y tengo una personalidad de siempre, si tú me dices, vas a estar atrás, vas a estar en el back, haces que, feliz, es donde más feliz estoy, ¿no? Entonces, esa es mi respuesta. Ahora que soy papá y ahora que tengo dos hijas, sí, mi 100% de mi motivación, de mi enfoque, de mi obsesión es la familia, son mis hijas, eh, porque pues, es lo que es el amor incondicional, es lo que te expresa como ser humano. Y si tuviera que escoger hoy entre cualquiera, y mis hijas son mis hijas siempre. Entonces, hoy ya digamos que cambió un poco esta dinámica. Buenísimo. Vamos a pasar a la dinámica. Aquí tenemos el sobre del Gomstocks número 50. Lo voy a pasar a abrir. Como pueden ver, está cerrado. Para todos los que no nos habían visto nunca, esta es una dinámica que hacemos todos los capítulos donde el invitado anterior le deja una pregunta al siguiente invitado en un sobre cerrado, donde yo no sé la pregunta y mis productores siempre lo esconden. Esta pregunta viene de nuestro invitado el número 49, que es Roberto Morales o Robegril. Robegril le ¿Qué me manda pregunta, esta Rodrigo? pregunta a Vincent, que dice, Sabiendo que era yo o no. no, ellos tampoco saben quién es el Ok, que sí. está bien. Está bien. Robegril manda, ¿realmente disfrutas lo que haces? ¿Y cómo logras balance en tu vida familiar, profesional y social? Ok, Y una bonus, dice. si fueras un platillo de comida, ¿qué serías? Ok, entonces, la primera es que disfruto cabrón lo que hago. O sea, no, no poquito, no mucho, cabrón. Me encanta, me apasiona. ¿Cómo lo logro? Sabiendo que no existe el balance. O sea, no existe. O sea, yo trabajo unas horas anormales, no existe, oye, tal. O sea, tengo rituales muy claros, tengo no negociables. Eh, Hoy mis hijas son estos no negociables y cada minuto que me robas de ellas sí me va a costar trabajo, pero no existe. O sea, hay momentos de tu vida donde le bajas a una capa. Hoy mi vida social es nula, porque está todo en mi trabajo, en mis hijas, ¿no? Y entonces, balance no existe. Si balance tuviera vida social, vida familiar, trabajo. Hoy mi vida social está en terapia intensiva, pero lo estoy haciendo tan consciente porque las pocas horas que tengo las quiero de calidad, las quiero con mis hijas, quiero que tengan un papá presente, un papá que admiran, un papá que esté ahí todo el tiempo, que ha sido mi propia receta, no quiere decir que cualquiera tenga que hacer esto, para lograr esto. Entonces, balance es falso, es una mentira. Tienes que tener un equilibrio, tienes que tener rituales personales, pero yo los dos que he sacrificado demasiado es el tiempo, la vida social nula
y tiempo para mí. O sea, sí debo reconocer que debo invertir más en mí, eh, que, que, que lo estoy haciendo porque pues, hoy no me da la vida, ¿no? Y si fuera un platillo, sabes que soy malo para comida porque como he decidido estar lo más sano posible para poder estar lo más tiempo posible con mis hijas, este, la verdad es que si yo te digo lo que como, la gente va a decir que abusado. Entonces, no soy un platillo muy exquisito que digamos. Pero ¿cuál No, es? no sé qué puede hacer. Sería algo del mar. No sé, un crustáceo, algo así, algo Un callo de hacha. puede ser, puede ser. Pues, estimado Vincent, qué gusto conocerte hoy. Muchas gracias por todo esto, por las reflexiones. 100% me quedo con un poquito más para dejar una conversación pendiente cuando vaya a México. Cuando gustes. Qué gusto conocerte y estoy, nada más para cerrar, estoy muy de acuerdo con eso al final de que no hay un balance. Lo hemos visto durante los últimos, no nada más podcasts, yo también lo he visto en Boston en especial, en Nueva York, que son lugares donde se compite a un nivel altísimo todos los días y tienes que estar al tiro. Entonces estoy de acuerdo que hay un shift siempre en los balances durante toda la vida Exacto. si quieres lograr cosas extraordinarias. Entonces, para que lo aprendan todos allá afuera, Vincent, ¿algo que quieras agregar antes de cerrar? Ninguno. Muchas gracias por el espacio. Felicidades por hacer lo que estés haciendo y nos vemos en 200 episodios a ver si hay algo más que podamos compartir. 100%, ojalá haya varios exits. Y desde Homestock les mandamos un abrazo, gracias por acompañarnos al capítulo 50, que vengan muchos más en el futuro. Les vamos a dejar todos los datos de Vincent, de Endeavor aquí abajo para que revisen todas las compañías con las que trabajan. Y como siempre, inspiren y déjense inspirar allá afuera. Les mandamos un abrazo y que tengan bonito jueves a todo el mundo.